La generación eléctrica hoy de Cuba depende sobre todo de la generación térmica, o sea, con termoeléctrica, que consumen, por innovaciones que se hicieron en esos sistemas, consumen crudo nacional. Su mayor parte consumen crudo que producimos, que es un crudo pesado, y ahí empieza un primer problema tecnológico. Ese crudo pesado, como tiene alto contenido de azufre, en las calderas provoca mucha incrustación, o sea, procesos acelerados de incrustación, y por lo tanto las termoeléctricas trabajando con ese tipo de crudo necesitan en periodos más cortos los mantenimientos necesarios y las reparaciones capitales necesarias para poder trabajar con eficiencia. Tenemos otro grupo de, otra forma de generación, que es lo que Fidel concibió en un momento como generación distribuida, que eran grupos electrónicos que trabajan con fuel o con diésel, que no tenemos en Cuba, que hay que importarlo, o hay que importar crudo refinable, que no es el nuestro, para tener esos niveles de fuel y diésel, con lo que trabajan esa tecnología, que esas tecnologías permiten en los momentos del pico, se diseñaron en los momentos del pico para cubrir los déficits que habría de generación con las termoeléctricas, que también es una tecnología que necesita mantenimiento. Y por otra parte tenemos en una menor medida el uso de fuentes renovables de energía. Mini hidroeléctrica, un grupo de comunidades, nosotros no somos de ríos grandes y caudalosos que podamos tener, algunos parques eólicos con pocos megawatts y sistemas fotovoltaicos de generación eléctrica. Solo para mantener el sistema electroenergético cubano en mantenimiento y reparaciones capitales nosotros necesitamos más de 500 millones de dólares al año. Y el combustible que necesitamos adquirir para poder echar a andar los sistemas que llevan combustible importado, necesitamos en el orden de miles de millones de dólares. O sea, estamos hablando de una cifra de más de 1.500 millones o 1.600, podríamos llegar hasta 2.000 millones. Entonces, en los últimos años, sobre todo después que se recrudeció el bloqueo por un grupo de cosas que transcurrieron, que no tienen que ver solo con la situación de Cuba, tienen que ver también con la situación de países amigos que también han sido sancionados, que también han sido presionados, nosotros tuvimos menos disponibilidad de divisas. En primer lugar, pues se nos cortaron un grupo importante de las exportaciones. Estados Unidos bloqueó el turismo, por ejemplo. Trabajamos sin sistemas de crédito. Entonces se nos fue acumulando, era previsible, se sabía, el sistema electroenergético nacional tenía los cálculos de cuánto había que ponerle, pero nosotros no obtuvimos la disponibilidad de divisas y durante 5 años se fue acumulando. Primero, no tener las divisas para comprar las piezas de repuesto y dar los mantenimientos, tanto a las termoeléctricas como a los grupos de generación distribuida. Y empezó un deterioro paulatino de los mismos. Llega un momento en que hubo las disponibilidades técnicas estuvieron por debajo del 50%, por ejemplo, en la generación distribuida. Eso son miles de megawatts de lo que les estoy hablando. Y la capacidad de las termoeléctricas, funcionando las termoeléctricas, a un 60 o un 70% de su capacidad. Y por otra parte, también estuvimos carentes de divisas para comprar todos los combustibles que nos hacen falta. Entonces, hay momentos en que el sistema ha fallado por roturas, por las implicaciones de los mantenimientos y las reparaciones que debemos, y otras veces el sistema falla o no está a plenitud por la falta de combustible. Y el peor de los momentos, falla cuando coinciden las dos cosas. Cuando hay déficit por combustible y cuando hay déficit por rotura en las plantas.